Abordamos ahora otros temas de actualidad. Hoy es 2 de febrero y es el Día Mundial de los Humedales. Para hablar de su importancia, de cuidarlos y cuál es su efecto, su valor aportado a los ecosistemas y la biodiversidad, es que recibimos nuevamente en Arriba Gente a Eduardo Gudinas, analista en temáticas ambientales y secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social. Eduardo, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por venir a conversar con nosotras. Me gustaría comenzar definiendo qué es un humedal. Bueno, humedal es un término paraguas, genérico, e incluye mucho ambiente que tiene que ver con el agua. El eje es el agua. Entonces tenemos, por ejemplo, lagos y lagunas, tenemos a los ríos y arroyos, tenemos a los bañados, esteros y otras zonas inundables. Por lo tanto, eso explica la enorme diversidad de ambientes que hay, que van desde las lagunas atlánticas en Uruguay a los montes y bañados que acompañan ríos y arroyos. Y tenemos un mapa que vamos a aprovechar a pasar cuando sea posible para que ustedes vean ahí en Uruguay. Ese mapa lo tomamos de un artículo de Faustina Bartaburo en El País, basado, hasta donde puedo ver, en los propios mapas del Ministerio del Ambiente. Y todo eso verde que está en el mapa son los humedales en el Uruguay. Y ven una mayor aglomeración, densidad de esos verdes, por ejemplo, en el Río Negro, en el río Tacuarembó, en los bañados del este, sobre todo en Rocha, parte en Cerro Largo y en 33, en las lagunas atlánticas, en la cuenca del río Santa Lucía y así sucesivamente. Ahora, estamos hablando del 12% de la superficie de nuestro país que serían humedales. Ahora, hay un diferencial, y usted recién mencionaba, Gudinas, el este del país, que si se quitan esas zonas inundables como las zonas arroceras y demás, baja un 5 o 6% esa superficie. Tal vez por lo que uno entiende puede llegar a ser un humedal. Lo que pasa que es la definición, porque por ejemplo un cultivo de arroz también es inundable. Entonces ahí hay una discusión de qué entra y qué no entra. ¿Para usted debería entrar? No, la definición estricta implica áreas de baja intervención humana, que es el caso de Uruguay. En otros países es nula intervención humana. 12% de la superficie. Pensemos menos, 5 o 6%. Pero actualmente, ¿no? Sí. ¿Cuántos había que ya no hay? Porque estoy pensando que hasta hace algunos años lo que era bañado era como una cosa, esto es bañado, inservible, ¿no? Inservible, criadero de mosquitos, exacto, de alimañas, secar, y había que desecarlo. Y si se puede urbanizar, como superficie inutilizable. Exacto, digamos. Y te hago una historia para los oyentes, sobre todo en Montevideo. Los bañados de Carrasco eran enormes bañados que a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, además estaban conectados intermitentemente con lo que hoy es la Costa de Oro, que imagine que nos está viendo un paisaje similar a Cabo Polonio, con enormes campos de dunas, y entre esas dunas había bañados y esteros. Había sobre todo uno muy grande, llamado el Estero Largo, que iba casi del arroyo Carrasco al arroyo Pando, longitudinal y paralelo a la costa. Entonces se comenzó a desecar los bañados de Carrasco, se planteó el Parque Nacional, hoy Parque Roosevelt, bajó la napa freática y toda esa zona comenzó a desecarse. Ahí fue una de las más grandes pérdidas de bañado que ocurrió en nuestro país. Y entonces, ¿somos conscientes de la importancia que tiene un humedal para la preservación, para la biodiversidad, para... Bueno, no sé, muchas veces me parece que no tomamos la dimensión de la importancia que tiene mantener este tipo de lugares. No, no lo somos. De hecho, en los bañados del este, que es nuestro gran ícono de humedales, se estima que hay más de 100 especies de aves. Porque el humedal tiene una particularidad... Ahí está, capaz que explicar un poco qué importancia tiene un humedal para la biodiversidad y para la vida de las personas. Es como algo viviente que late. ¿Por qué? Porque se inunda estacionalmente, aumenta o reduce el agua, entonces se generan muchas interfaces en muy diferentes tipos de ambiente. Entonces tú tienes desde fauna acuática, vegetación acuática, a la del borde de la orilla, esa orilla cambia de lugar hasta el ambiente terrestre que lo acompaña. Y Uruguay tiene humedales maravillosos. Tengo una lista de mis preferidos. A ver, cuéntenos. De los raros. A ver. Bueno, uno de mis preferidos es en el norte del Uruguay, en la confluencia entre el río Tacuarembó, el arroyo Yaguarí y el arroyo Caraguatá. Son enormes humedales, con campos de dunas que parecen una playa atlántica. ¿Qué amenaza tienen? La destrucción de ese ambiente, sobre todo por la forestación
de plantaciones para nutrir nuestro circuito de celulosa. ¿Por qué? Porque la vieja visión clásica del siglo pasado es, Arenal es un predio inservible desde el punto de vista productivo, lo declaramos suelo de prioridad forestal. Pero el Arenal está asociado a un río y un arroyo que es parte de estos humedales. El segundo, los bañados de Santa Lucía. Ese es un paseo muy lindo para cualquier montevideano, sea por el lado de Santiago Vázquez o que lo visiten. De San José de Canelones también, pues está todo ahí. Desde el norte, claro. Y es zona protegida, ahí están dentro Es del zona sistema protegida nacional de áreas protegidas. y es un bañado raro porque es un bañado que cuando tú ves la vegetación, ves que ahí hay intrusiones salinas, se mezcla con el agua salada. Y es enorme y tiene paisajes extraordinarios porque uno puede estar elevado sobre la barranca y ver a su frente en la llanura el bañado inundable. Ahora, Eduardo, también en esta lógica que estamos planteando, ¿no?, de tomar conciencia en el Día de los Humedales de lo que representan. Parte de lo que estamos viviendo por estos días, con esta ola de calor, las floraciones nuevamente de cianobacterias, ¿tienen que ver con la destrucción de estos humedales Sí, y del tienen que impacto ver. de las personas? Y tienen que ver y mucho... ¿En qué forma? Me parece que por ser el Día de los Humedales podemos poner el eje en el manejo del agua. Entonces, si manejamos mal el agua en ríos y arroyos, estamos también manejando mal el agua que sostiene a los humedales. Entonces, para reflejar... ¿Son filtros los humedales? Son filtros, son mecanismos de manejo de cierto tipo de contaminación. En más de un sitio de distintos lugares del mundo he visto humedales pequeñitos locales asociados a pequeños complejos urbanos para tratar cierto tipo de influentes domésticos y así sucesivamente. Pero déjame darle la otra primicia. A ver, sí. Me dejamos. Sí, que manejamos mal el agua. Y ahí traje una foto para que cuando sea posible nos muestren, tomada hace 10 días atrás. Eso que ustedes ven ahí en la pantalla son las bombas que supuestamente iban a llevar el agua del río San José al río Santa Lucía durante la sequía. Sí. Esta es una foto de hace 10 días atrás. Las bombas nunca fueron instaladas. ¿Ni una? Ninguna. Las bombas, ustedes las ven, ahí están a un lado de la ruta 45, en el puente que cruza el río San José, y esto revela esa falta de racionalidad para manejar el agua. O sea, se hizo una obra que si ustedes visitan la zona, en ese puente van a ver, hay un fuerte impacto en la vegetación del río San José, que también es un humedal, una zona inundable, para hacer una obra que finalmente nunca se concretó. Y este problema que les ilustraba con esa foto se repite en los otros casos en Uruguay. Nunca se concretó porque, bueno, se terminó la sequía extrema que estábamos atravesando. Sí, pero las autoridades dijeron que la iban a colocar igual por las dudas. Eso lo dijeron meses atrás. Y además, cuando ustedes siguen los reportes y informes de los meteorólogos, todos advierten que viene un nuevo periodo de 3 años de sequía. Sí, no, todavía no hay advertencia de que sea tan severa como la que pasamos. Ojalá que no. Pero entonces esto es una demostración que estamos manejando mal el agua. Y digo, más allá de esta situación puntual que se denuncia, ¿qué otras medidas se podrían adoptar a nivel estatal? Bueno, la preservación de los humedales aprovechando este día, ¿de qué manera no seguir avanzando en la intervención? Humedales, protegidos. Tenemos, por ejemplo, los del Bañado del Este, Laguna Castillos, Laguna Negra, esteros de Farrapo. Tenemos varios humedales protegidos. Ahí hay una tarea para hacer efectiva esa protección, con medidas de conservación efectiva. Hay una discusión necesaria en marcha de cómo yo puedo equilibrar y asociar la conservación, la protección de la calidad de las aguas y la calidad de la fauna y la flora en ese lugar con usos agropecuarios, tanto agrícolas como usos ganaderos y eventuales usos turísticos que puedan complementar esas actividades. ¿Parece estar esa visión en las actuales autoridades, en tu opinión? Lo pregunto también porque hay planes de carreteras, rutas, etcétera, o proyectos de urbanización. Estoy pensando en Maldonado, Canelones, etcétera, que interfieren también con este tipo de zonas. Exactamente. Esa visión está en los técnicos que la vienen batallando de hace años. No están las autoridades políticas. Te doy otro ejemplo para la lista del rating. Otro de mis bañados predilectos está en la costa de San José, en la zona de Arasatí.
Ahí confluyen 3 arroyos, posiblemente ahí había una laguna litoral, tipo laguna de Castillos, quedó ese bañado y ahí es donde van a poner la planta de captación de agua del Río de la Plata. Pero, como ya habíamos comentado en una anterior columna, esa planta de captación de agua va a ser una gran productora de lodos tóxicos que van a quedar ahí y amenazan al bañado subyacente. Entonces, este problema de cómo manejar el agua se repite una y otra vez. ¿Y ahí qué posible alternativa habría? En el entendido que ese sería el mejor lugar para establecer una planta potabilizadora, según lo que manejan las actuales autoridades, y que necesitan nuevas fuentes de agua potable para la población. ¿Qué manejo distinto se podría hacer, por ejemplo, de los lodos, etcétera, para no estropear? Hay, por un lado, de dónde tomo yo agua para una fuente complementaria. Y en paralelo hay otra discusión que no debe olvidarse, es que tengo que recuperar la cuenca del Santa Lucía, porque está contaminada. Entonces, como también ya habíamos comentado en una columna aquí, sin ningún éxito, es hacer la obra en Arasatí, da por muerto en los hechos al río Santa Lucía. ¿Por qué? Porque no vamos a invertir en descontaminarlo y vamos a seguir tomando agua salobre, sea del Río de la Plata a la altura de Santa Lucía o sea por los eventos de salinidad que hay en Arasatí. Recuerden ustedes que el propio estudio inicial... Bueno, pero la idea es que que puedan mantenerse las dos tomas, ¿no? La del Río de Santa Lucía y Arasatí sería la alternativa. La obra de Arasatí no incluye una desalinizadora. No lo incluye, es solo una captación de agua. Y el segundo punto es, como también habíamos comentado en una columna aquí, casi 90 días, casi 3 meses, es agua salobre. Entonces no estamos ahí manejando bien. Pero igual esto es algo que somos recurrentes con Lore, ¿no? Que lo planteamos. ¿Qué ganaría el Estado, en este caso este gobierno, en tener una planta durante 3 meses no se puede tomar agua porque es salada? Tenés que ser ministra, Maggie. Yo me pregunto lo mismo. Pero la pregunta es, no se escucha la academia, no se... Digo, ¿qué beneficio obtendrían las autoridades de esto? Misterio de Dios. Porque yo no creo que pretendan que la población tome agua salada durante 3 meses. Es más, esto sería la alternativa a aguas corrientes. Claro. Por lo menos eso es lo que interpretamos la mayoría. Hasta donde yo puedo entender, la idea de los proponentes privados es hacer la enorme piscina donde reservo agua que me va a durar un cierto periodo de tiempo. Pero también, como ustedes han reportado más de una vez, la enorme piscina ahora en el verano con 30 o 40 grados es un caldo de cultivo. ¿Se están detectando cianobacterias en esa zona? Esa zona está, cuando ustedes ven los mapas de afectación de cianobacterias, repetidamente aparecen episodios. Y también eso fue advertido por la academia a las autoridades sin mucho éxito. La realidad es que Uruguay necesita una toma alternativa a aguas corrientes. Sí. ¿Sigue siendo el Río de la Plata la única alternativa? ¿Ya sea un poco más hacia el oeste? Puede serlo más hacia el oeste, pero yo pregunto... Es más caro también, ¿no? Pero pregunto, a ver, si los ingleses que viven en una isla lograron recuperar el Támesis y lo descontaminaron, nosotros que estamos rodeados de ríos y arroyos, desde un lado el río Santa Lucía, al otro lado el Carrasco, ¿no lo podemos descontaminar? ¿Santa Lucía? Por supuesto. Las autoridades del Ministerio de Ambiente, aquí le hemos preguntado eso y nos afirmaron que el proyecto Arasatí no implica dejar por el camino el plan de mejora de la calidad del agua de la cuenca de Santa Lucía. Necesitamos medidas enérgicas porque cada día que pasa la calidad se deteriora. Es más, el televidente interesado puede entrar al visualizador de calidad de agua del propio Ministerio del Ambiente. Yo lo hice ayer. Y ustedes van a ver que los indicadores de calidad de agua del río Santa Lucía, la mayoría son rojos. Y les agrego, muchos en la cuenca del río Negro, según el propio monitoreo del gobierno, son anaranjados. Es más, buena parte de las grandes cuencas del Uruguay están todas contaminadas. ¿Y depende solo de nosotros o también de lo que viene aguas arriba de Brasil, por ejemplo, con el tema de las cianobacterias y todo eso? No, depende esencialmente de nosotros. Es más discutible la situación del río Uruguay, cuánto se contamina al lado del frente y cuánto viene hacia el norte de Brasil. Pero no es el caso, por ejemplo, de la contaminación en el río Tacuarembó. Ahí no tiene nada que ver los brasileños. Y también ahí hay una
un cuestionamiento que ya se hacía el anterior gobierno, porque la ministra del Ambiente en su momento, de la administración Vázquez, decía eso, bueno, el Río Negro ya está contaminado y es culpa de los brasileños. Ahora, si nos mandan agua contaminada, ¿nosotros seguimos contaminando? ¿Sería el razonamiento? No, la pregunta es, cambiar esa lógica de cómo se trabaja la tierra, el agro en general en nuestro país, que de alguna manera termina en el río Santa Lucía, lleva un tiempo y lleva un costo también para los productores, ¿no? Pero el costo está puesto... Porque ya se habló de la distancia que había que tener desde el río hacia arriba, bueno, todo eso son medidas que se van adoptando, pero no terminan siendo las definitivas para cambiar esa lógica de contaminación del río Santa Lucía. Hay un costo que se está pagando ahora y lo pago yo, porque a mí me aumentaron la tarifa de OCE por las obras que necesita OCE para, por ejemplo, manejar descontaminación en su planta de aguas corrientes. Y esta obra de Arasatí, ¿ustedes quiénes creen que la va a pagar en la tarifa de OCE? Entonces ya lo estoy pagando yo. Entonces el costo existe, lo que pasa es que se transfiere desde aquellos que hacen prácticas agropecuarias o industriales, urbanas, inadecuadas, se lo transfieren al resto de la ciudadanía. Pero ya lo estoy... La última, ¿es viable tener un país productivo, aumentar la productividad, la mejora de todo el sistema de producción agropecuaria e industrial, teniendo cuidado con el medio ambiente? Sí, claro. De nuevo, estos ejemplos de los otros países que dejaron recuperar, que lograron recuperar su curso de agua. Déjame pasar un aviso. Sí, tenemos que cerrar. Porque cerramos. Hoy en la noche a las 21 horas voy a estar en el Centro Cultural de La Paloma, precisamente en una charla referida al Día de los Humedales, donde allí va a haber otra exclusiva, porque encontré un informe no muy conocido, bastante secreto, que es un informe de un comité de carpinchos que evalúan de por qué los humanos destruyen sus hábitats. Bueno, después nos contás el resultado, así no lo spoileamos antes que lo presentes allí en La Paloma. ¿Cómo no? Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 10 menos 20 de la mañana.